Bueno, mi nombre desde luego es Glafira Magaña Perales. Soy originaria del estado de Jalisco. Por lo que tú quieras, por azares del destino, me emigré a la Ciudad de México para pues ya como profesora de educación especializada. Posteriormente ahí estudié antropología, etnohistoria en la Escuela de Antropología. Al ir a hacer mi servicio social al Archivo de la Nación, me ofrecieron trabajo en el Archivo General de la Nación. Posteriormente, de ahí mismo me mandaron a estudiar la carrera de Administración de Documentos Antiguos en la Universidad de Córdoba, República de Argentina. Entonces, allá estuve un año, el cual ya regresé y inmediatamente me ofrecieron un puesto traía una carta de recomendación de ella donde decía que me preguntaran qué me gustaría hacer. Entonces, al decir yo qué era lo que quería hacer, que yo me interesaba, yo nunca había visto que se lavaran los documentos, entonces me llamó la atención y yo quería irme a restauración. La directora, que en ese momento era Leonor Ortiz Monasterio, me dijo, no, eso es demasiado técnico y no te mandamos a estudiar para eso. Dice, así es que vas a ser la cara del archivo fuera del archivo. Como que me dejó así un poco confusa. Ella cuando me dijo, te vas al Sistema Nacional de Archivos, entonces escoge el área. ¿Te vas con los archivos municipales o te vas con los archivos eclesiásticos? Porque vamos a incorporar todo vamos a promover toda la organización de todo en toda la República. Entonces le dije, no, me voy con los archivos eclesiásticos. Y me dice, ¿por qué? Le dije, bueno, en primera, le dije, porque en algún momento que estudié normal, pues tuve mucho contacto con sacerdotes, con todo, y me dieron historia, me dieron filosofía, me dieron todo. Le dije, entonces creo que soy la que más conoce algo de la iglesia. Le dije, entonces aquí teníamos un área que era la eclesiástica, y decía jesuitas. Y yo le dije, en esos jesuitas no hay nomás jesuitas, hay de todos los religiosos. Entonces, le dije, por esa razón me voy a los eclesiásticos. Le dije, además, los archivos municipales tienen mucha gente que a veces trabaja y a veces no trabaja. Le dije, entonces tienen muchísima gente. En cambio, los eclesiásticos y sus archivos están arreglados es porque no tienen persona quien lo haga. Entonces me voy a los eclesiásticos. Y fue cuando comenzó mi trayectoria de ir y venir a conocer, a ver todos los archivos eclesiásticos, primero a promover el proyecto que se tenía de rescate, porque era un primer proyecto, sacarlos de donde estuvieran y colocarlos en cajas por parte del gobierno federal. Entonces ese fue mi primer trabajo, donde ya intervine en archivos eclesiásticos. Posteriormente, pues ya se me nombró jefe del departamento de archivos eclesiásticos, y como siempre los cambios de gobierno vienen. Entonces llegó un momento en que yo misma pues ya había hecho todo el movimiento en toda la República, había hablado con los obispos, había hablado con todo lo que pudimos promover en ese momento, y hubo un cambio de dirección ya en el archivo. Fue cuando yo entendí que hasta ahí había llegado mi trabajo ahí, porque llegaba una directora que en realidad no tenía nada que ver con los archivos, sino que pues era un puesto, pues como los dan. Fue así que me trasladé al estado de Tlaxcala, dejando ya el Archivo de la Nación. Ahí pues duré 6 años del periodo de gobierno, hicimos el rescate, se construyó edificio de archivos, la inauguró el presidente Zedillo, fue el que le tocó inaugurarlo, y Tovari de Teresa, que era el de Cultura. Entonces se inauguró, dejé pues todo el archivo ya trasladado y acomodado, y ya las etapas de archivo, que era el semiactivo, el histórico y el administrativo. Y ya cuando pasé por aquí,
Me habían invitado también a Monterrey para que viera el archivo y con miras a que pudiera irme a trabajar allá. Pero sí fui, estuve allá un tiempo, pero ya llegando de Monterrey dije no, prefiero hacerle algo a Guadalajara que no se ha hecho nada. Y ya fue que me entrevisté con el señor Juan Sandoval y quedamos en que le puse como condición que me diera una casa apropiada para el archivo. Digo, ¿dónde íbamos a ponerlo? Para sacarlo de la catedral, que ya no, pues no era lo propio. Poner una casa y el nombramiento de un sacerdote joven para que aprendiera, porque yo a lo mejor pues, duraba 2, 3 años y ya. Y así fue. Me dio esta casa sin nada. Había aquí lo de arte sacro, lo desalojaron y ya me dejaron la casa libre para el archivo. Y nombraron a un sacerdote joven, que ahora es el director de aquí, ¿verdad? Y que sigue todavía aquí, y muy bien, hasta eso que fue buena elección. Y digamos que se trasladó toda la cantidad de cajas, eran 600 cajas de traslado, pero son las cajas enormes, llenas de papeles. Lo trasladamos desde la parte donde se encontraban los sótanos, oficinas, rincones de todos lados que pudimos encontrar, y sobre todo la mayoría que se encontraba en la parte alta de la catedral. Se ve que ahí habían construido un salón precisamente para conservarlo, y yo supongo que fue en periodos bélicos. Por eso estaba allá encerrado. Cuando a mí me enseñaron aquello que yo no lo había visto, yo dije, Dios, ¿en qué te metiste? Porque era una cantidad enorme de papel. Entonces se trasladó todo para acá. Y ya aquí comenzamos a trabajar pues primero acomodar las cajas de 3 cajas, estibarlas por todos los salones. Después en esta parte, una de esa mesa fue nuestra gran compañera, esa mesa era la que estaba, y después estas 2 mesas, y como pudimos para hacer aquí el trabajo. Fue bueno. Y comenzamos la clasificación, digamos no clasificación, identificación, que es porque un archivo no se hace con varita mágica. El archivo se tiene que hacer hoja por hoja y expediente por expediente. Así que entonces, pues, ¿qué teníamos que hacer? Ahí la archivística nos dice que debemos hacer 3 instrumentos para llevar un archivo, que es el de difusión, o sea, un instrumento de difusión, el instrumento de control y el instrumento de consulta. Entonces empezamos a hacer por la identificación y ver que en el patio y en donde podíamos poníamos el montón de papeles, y ya por montones, aquí estos son matrimonios, estos son dispensas, estos son las diferentes secciones. Todo ese corredor fue testigo de todo eso. Este salón, aquí estos muebles todavía, esos fueron los primeros que pusimos para poner arriba los papeles y estar clasificando, viendo de lo que era. Y fue a grosso modo lo que era simplemente ponerlos por cronología y empezar a poner, en lugar de ponerlos, hicimos un sello donde nos indicaría los temas, lo que le íbamos a poner. Entonces ya no lo poníamos en general, matrimonios en general, esto, todo. Y así fue que hicimos primero ya el instrumento de control, que fueron los inventarios. Lo tenemos clasificado por 3 secciones. La sección jurídica, la sección administrativa y la sección de gobierno. Normalmente hasta en nuestra vida existen esas 3 áreas. Entonces, más o menos así las separamos, y toda institución tiene que tener cierta forma de clasificar según su organigrama. Según el organigrama. Entonces aquí nos acomodó perfectamente esa. Entonces toda la parte jurídica le hemos puesto la parte de justicia, toda la parte económica se ha puesto como administración, y la parte de gobierno,
que ahí tiene más injerencia también el señor con la administración, ¿verdad? Pero el obispo es el que lleva la parte de administración. Él es el que dice cómo se hace, qué se hace, qué. Entonces todo eso va produciendo documentos. Entonces tenemos gobierno, administración y justicia. En esas tres se encuentran. Y yo creo que sí se llena, pues, fuera de alguno que podamos decir esta no iría aquí, iría allá, más o menos ahí va. En la justicia, pues desde luego desde Inquisición, las cuestiones económicas y las dispensas que son jurídicas, algunos conflictos, todo eso va en lo jurídico. Posteriormente, lo administrativo es el que tiene mayor cantidad, porque se supone que es el movimiento de toda la diócesis, nombramiento de jueces, nombramiento de seminarios, religiosas, parroquias, sacerdotes, todo lo que va a ser el cuerpo de la iglesia. Esa es la parte de gobierno. Y posterior a eso, pues, ¿con qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Qué se va a hacer? Entonces viene ya la parte administrativa, que tenemos desde los diezmos que pedía el rey, se pedía de España. Entonces, al principio la iglesia los recogía, los mandaban y ya. Ahí en esa parte es interesante porque va viendo también cómo marchaba en España el gobierno y cómo nos llegaba acá a nosotros. La arquidiócesis de Guadalajara, yo creo que en un momento dado fue la más grande de toda aquí de México, porque ya abarcaba desde precisamente donde termina la laguna de Chapala, que es La Barca, de ahí hasta San Antonio, Texas. Todo eso era lo que abarcaba la diócesis. Claro, allá pues eran los mismos franciscanos que andaban en misiones. Algunas veces ellos mismos formaban las parroquias, y por eso tenemos documentos de toda aquella región, y era la Nueva Galicia la que les tenía que controlar, que en ese momento pues se hacía lo que se podía, porque a veces el obispo visitaba las regiones, pero tenía que dejar hecho su testamento porque no sabía si regresaba. Porque pues en primera no había aviones, no había nada, sino que eran lo que podían, y se trasladaba a hacer la visita pastoral. Pero sí, fue hasta la parte de San Antonio, hasta aquella parte tenemos. Existen archivos por su naturaleza, públicos y privados. Los públicos son aquellos que el gobierno necesita para administrar todo lo que, cuando nombramos un gobernador, pues le damos todo el poder para que él administre. Entonces tenemos los archivos, y él tiene que sostener esos archivos y tiene que ver que sean funcionales. Entonces, y digamos, existe la otra parte que es la privada. Por ejemplo, que empieza desde tu archivo personal, el de tu familia, el de cada persona. Son privados, esos a nadie le importan ni deben por qué verlos. Luego siguen las empresas que tienen sus fábricas, los bancos, todos esos son privados. Y ahí no se mete nadie. ¿Por qué? Porque nadie los estamos pagando, nadie paga. Pagamos los interesados porque nos hagan un trabajo ahí. Y entre esos se encuentran los religiosos, de cualquier religión, cualquier religión. ¿Por qué? Porque cada quien eso no pertenece o no pertenece. Son grupos que se han formado y por una creencia o por una necesidad o por un trabajo. Entonces, estos son los privados. Y a pertenece el archivo eclesiástico, a los privados. ¿Quién nos puede exigir alguna cosa? Solamente los que participamos, los que son católicos. Pero eso, que nos digan, yo quiero que me den mi fe de bautismo. Ah, perfecto, le buscamos, le decimos a dónde puede ir y todo. Pero así que diga, yo quiero ver la de fulano. No, la de fulano tal no se ve.
¿Por qué? Porque esa es privada de él. Si él viene y me la pide, sí, o sus familiares, claro. También existen los periodos de sigilo. El archivo tiene obligación de conservar toda la documentación, pero hay unos rubros, algunas series o subseries en los cuales no podemos dejar abierto para cualquier gente. Y uno de esos, como está y ahora ya lo he oído mucho aquí, el derecho a la privacidad, bueno, pues también nosotros ya lo guardamos desde antes. Para nosotros un expediente personal no se puede prestar así al azar. ¿Por qué? Porque en primer lugar te podemos dar todos los datos de que necesites, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer un sacerdote. Nosotros los sacerdotes no permitimos fotocopias de sus documentos. ¿Por qué? Porque pues, no, eso es muy privado. Desde que estudió, desde su fe de bautismo, todo. Eso es privado, eso no se puede permitir. Se les puede dar el dato, nació en tal lugar, todo, pero no se permite. Ahora, si algún documento ya es histórico, vamos a suponer de los de 1600, perfecto. Pero entonces tienes que transcribirlo y ya te lo certifican, si lo quieres tú tener como un certificado de alguien que te interesa. Pero sí hay legales que deben ser privados, se manejan así. Nosotros en nuestro archivo tenemos normas un poco más rigurosas. No permitimos la consulta de años anteriores a que hayan pasado 50 años hasta que ya se puede poner al público. Y personal, no. Los de personal son privados, esos sí los puedes leer aquí, ya que pasamos 50 años o 100 años, ya los puedes ver, pero no puedes fotocopiar ni nada. Puedes sacar los datos que quieras, pero no los puedes ver. Entonces, porque es un archivo privado y como lo dice ahí, nos reservamos el derecho a la información y también el derecho a admisión, ¿verdad? Dependiendo de para qué quieras lo que necesites, ya habrá alguna excepción, pero ya se tendrá que deber también eso. Yo considero que estos archivos pues son muy fidedignos, porque no se hicieron con ningún fin, ni de ocultar, ni de nada, simplemente pues lo que pasaba se tenía que hacer. Entonces estos archivos van a continuar mientras siga la religión. Y jugarán un buen papel. No creo yo, porque muchos me decían, oye, todo va a ser por internet. No, aquí no. Digo, será así, no lo dudo, que sea por internet y todo, pero nunca será público así. Digo, yo creo que no se puede lanzar a que cada quien lo agarre de donde puede, que ya nomás prendas tu computadora y no. Eso va a ser, si tú necesitas un archivo privado, vas a tener que ir al lugar donde esté el archivo privado. Ya si ellos lo tienen digitalizado, bueno, pues te prestarán el disco y todo lo demás. Pero así tanto como, yo siempre que me dicen que van a desaparecer, no van a desaparecer. No van a desaparecer, como no van a desaparecer los libros, como no van a desaparecer muchas cosas que van a ser competencia de los dos.